un taller, va a dar 2 talleres, pero van a ver que en la planificación las distribuimos en el tiempo con un sentido pedagógico, que justamente es pensar en el proceso de las escrituras. Y bueno, estamos dando comienzo. En este día ustedes van a poder ingresar al aula que creamos virtual para ir viendo, reviendo los materiales y demás cosas que van a ir saliendo. Así que después, si quieren, en el chat, Ana, les podemos escribir el nombre del aula virtual y a dónde buscarlo, porque está dentro de la Escuela de Fonobiología. Bueno, si quieren vamos dando inicio a este taller de escritura del día de hoy. Voy a poner así ya lo podemos empezar a grabar y... está grabando. Y le Está doy, grabando, sí. bueno, una cálida bienvenida a Marcela. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, recién que estábamos así charlando un poquito, quizás me escucharon, pero lo repito por las dudas, ahora ya oficialmente. Si primero, por cuestiones logísticas, digamos, si no me están escuchando bien, si se escucha cortado, bueno, todas las delicias de la virtualidad que pueden llegar a suceder, interrúmpanme con total confianza o me escriben en el chat para avisarme, para pedirme que repita, ¿sí? No hay ningún problema. 40 personas conectadas, ya estoy empezando a respirar un poco. Bueno, es mucha gente. No, pero en serio, sobre todo porque yo suelo, cuando ya me lo han dicho algunos alumnos y algunas alumnas, que cuando me envalentono y me entusiasmo explicando, es como que pongo quinta y acelero, y en la virtualidad a veces eso es un problema porque vieron que a veces hay un desfasaje entre la imagen y el sonido tarda un poco en llegar, bueno, en fin, múltiples cuestiones, así que si les parece bien, que es lo que vengo haciendo en los otros talleres, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que vayamos viendo, pueden o preguntar en voz alta, ¿sí? Esa es una opción, y si no, la otra opción, que eso es lo que tiene, bueno, de piola este método, que también se puede utilizar, si quieren ir poniendo en el chat las preguntas y cada tanto hacemos un stop para leerlas, ¿sí? Y a partir de eso vamos respondiendo, eso también puede ser. Yo había planeado el encuentro de hoy, bueno, que yo hoy, Carol, por eso te preguntaba la duración, yo lo había planeado de alrededor de 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos, y más 20 minutos, o 25, depende cómo venga la cosa, de preguntas, consultas, ¿sí? Sobre todo porque la idea mía es, como dijo Caro recién, como uno de los talleres de escritura está en el segundo encuentro, que sería el día de hoy, y el otro está bastante más adelante, mi idea fue utilizar el de hoy para plantear algunas cuestiones bastante basales o bastante iniciales, vamos a decir así, relacionado con la escritura, digamos, pensando en la escritura académica, sobre todo cuando uno emprende la difícil y a veces incluso traumática tarea de escribir el trabajo final, la tesina, o bueno, o la tesis en otros niveles. Entonces, bueno, se dan siempre una serie de situaciones, digamos, relacionadas con la investigación, por supuesto, y eso ustedes lo van viendo sin duda en los diferentes encuentros de estos talleres, pero hay algunas cuestiones que están sí relacionadas puntualmente con la escritura, y es lo que vamos a ver hoy, de una manera un poco más general. Y en el segundo encuentro, que va a ser en octubre, ya habiendo ustedes avanzado un poco más con los talleres, sí pensé ver cuestiones bien específicas
el armado y la redacción de una tesina, ¿sí? Me refiero a cuestiones relacionadas con la estructura, las formas, inclusive, bueno, hasta incluso la manera de parafrasear, de citar, ¿sí? Las tan temibles normas APA con las que todo el mundo termina ya teniendo pesadillas. Bueno, en fin, una serie de cuestiones más técnicas, sí, que dejarlas para ese segundo encuentro, porque ya, digamos, pensé que en virtud del avance que ustedes vayan haciendo a lo largo de los talleres, les iba a ser más útil eso en ese segundo encuentro, que si yo se los explico ahora en el aire de manera teórica, sin que ustedes tengan, digamos, nada más desarrollado de lo que agarrarse. Dicho esto, ese es el plan. Obviamente, como todos los planes, puede desbaratarse. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta en relación a otra cosa, por supuesto que la puede hacer también y la vamos viendo. Bien. Como les decía, entonces, yo había pensado trabajar hoy algunas cuestiones relacionadas con la etapa inicial de escritura, ¿sí? de una tesina, que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, vamos a decir así, la cuestión de la escritura, cuando yo digo la palabra traumático, lo digo porque, bueno, yo soy exagerada, pero soy poco exagerada, no mucho, porque la experiencia que he tenido trabajando en distintos niveles, dando talleres de escritura académica, y bueno, y habiéndolo sufrido yo mismo en carne propia, que la instancia de escritura siempre es una instancia que tiene sus bemoles y sus complicaciones. Hay gente que la encara de una manera un poco más, más light y más fluida, y hay otras personas a las cuales les cuesta mucho. Entonces, estamos en este caso hablando de escritura académica, ¿sí? Pero esto lo podríamos aplicar para la escritura en general. La cuestión de la escritura es siempre una instancia bastante compleja, ¿sí? Que pone en juego muchas de nuestras, digamos, de nuestras habilidades. En el caso de ustedes, mucho más, porque bueno, es un trabajo de escritura que está destinado a ser evaluado, ¿sí? Mediante el cual ustedes van a obtener algo muy importante, con lo cual hay ahí un peso, digamos, simbólico y hasta emocional, diría yo, muy grande. Y esto, digamos, yo lo aclaro porque muchas veces realmente parece una tontería hablar de lo emocional relacionado con la escritura, pero tiene una importancia enorme. Y yo antes, digamos, hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar, lo dejaba de lado para entrar de lleno a las cuestiones más técnicas, y después me terminé dando cuenta de que en realidad hay que abordarlo, hay que mencionarlo, porque es un factor de mucho peso a la hora de encarar el tema de la escritura. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando uno escribe un trabajo académico, ¿sí? Una monografía, bueno, una tesina en el caso de lo que ustedes van a hacer, uno puede tener algunos preconceptos en cuanto a cómo abordar un trabajo de investigación, e inclusive puede tener o haber tenido ciertas prácticas de escritura previa, que sería lo deseable, pero bueno, sabemos que eso no siempre sucede. Entonces, muchas veces pasa es que se llega a la instancia de escritura medio como en cero, ¿sí? O casi en cero. ¿Qué quiero decir con esto? A lo largo de la carrera, una puede ir detectando temas de su interés, que no van a ser todos los que uno ve a lo largo de una carrera de grado, por supuesto. Digamos, surge un tema o varios temas de interés que pueden surgir, en los cuales uno quiere profundizar un poco más, ¿sí? Y deseablemente o hipotéticamente eso podría ser un buen tema de tesina, ¿sí? Un buen tema para el trabajo final. La cuestión es que muchas veces a lo largo de la carrera no nos dedicamos con tanta atención a empezar a hacer un trabajo de investigación y de escritura sobre esos temas, ¿sí? Principalmente porque estamos ocupados haciendo otras cosas, que es cursando, estudiando y rindiendo, digamos, otras materias. Entonces, eso como que queda un poquito
un poquito de lado hasta que llega el momento de hacer ese trabajo final y de repente uno dice, bueno, estoy acá sentada frente a la computadora con la hoja de Word en blanco y ahora ¿qué hago? Es como el momento de zozobra que es por el que todos hemos pasado. Para que eso no suceda, o no suceda tanto, o no sea tan terrible, o en todo caso uno pueda tener algunas herramientas para traspasar esa barrera y encarar ese momento, es que siempre conviene, y bueno, y sobre todo ahora ustedes que tienen la oportunidad de cursar estos talleres, que están armados básicamente para eso, y bueno, y digamos las temáticas están diseñadas en ese sentido, digamos muy bien armadas progresivamente, está buena la oportunidad para empezar a hacer una práctica de escritura que nos ayude a que llegado el momento de la redacción de la tesina o trabajo final, no nos agarre esa temible hoja en blanco sin, digamos, sin nada para decir. Vieron que hay algo con el tema de la escritura que es muy particular y es que nadie parece, o muy poca gente parece tener en cuenta, y con esto, digamos, insisto, estamos hablando en este caso de escritura académica, pero esto se traslada a todos los ámbitos, incluso al ámbito literario. Nadie parece tener en cuenta la dimensión mecánica de la escritura, o técnica, vamos a decirle así. ¿Qué quiero decir? La escritura no es inspiración e intelectualidad pura, ¿sí? Hay una frase muy graciosa, pero muy cierta, de Gabriel García Márquez, que decía que para él la escritura era 10% inspiración y 90% transpiración. Y yo creo que efectivamente es así. Uno tiende a pensar que no, digamos como que la cuestión de la escritura, ya sea académica o literaria, cualquier tipo de escritura, está rodeada de una especie de aura mágica, digamos, de inspiración, y uno pensaría, bueno, cualquier académico, no sé, tiene sus ideas en su cabeza, se sienta en la computadora y las vuelca ordenadamente al papel o a la pantalla, bueno, y claramente no es así. Entonces, una cosa que hay que tener muy en cuenta es eso, ¿sí? Que el ejercicio de escritura es un ejercicio muy técnico, muy mecánico, ¿sí? Y que se mejora escribiendo, es la única forma. A nadie, absolutamente a nadie, jamás en vida, esto hay que remarcarlo mucho, le ha salido una obra maestra o una tesis extraordinaria de una sentada en computadora, ¿sí? Y de una escritura. La escritura es básicamente reescritura y corrección. Entonces, eso también, digo, esto que estoy diciendo quizás parezca incluso superficial, pero hay que tenerlo muy en cuenta para no frustrarse, porque uno de los peligros también cuando uno emprende el trabajo académico y bueno, y la escritura de un trabajo final, es eso, uno se frustra muy rápidamente porque, bueno, porque las cosas no me salen, o porque tengo 50 ideas en la cabeza que están armaditas perfectas y cuando las quiero poner en el papel, todo eso tan profundo y maravilloso que tenía en la cabeza me parece una pavada, ¿sí? Que también puede pasar. Bueno, para que esa frustración no llegue, o para que llegue, pero no nos importe tanto, es interesante tener en cuenta esto, ¿sí? Que el proceso de escritura es un proceso de volcar y rehacer y releer y reescribir una y otra vez, ¿sí? Corregir, sacar, poner, pegar, mover de lugar, en fin, toda una serie de cuestiones que van a dar producto, bueno, finalmente como su nombre lo indica, al texto final. Bien, voy a ir empezando con algunas pequeñas cuestiones relacionadas con esta instancia primera, ¿sí? De cuando uno se pone a escribir un trabajo académico, en el caso de ustedes. Hay algo puntual que es muy interesante para tenerlo siempre en cuenta, y es la cuestión del problema retórico, ¿sí? Toda escritura es un problema retórico. ¿Qué quiero decir con un problema retórico? Problema en el sentido no de dificultad, aunque también puede ser en ese sentido, sino problema como asunto complejo, ¿sí? Es decir,
el trabajo escrito, cuando nosotros queremos escribir un trabajo, se nos presenta ese problema retórico, y sobre todo en la escritura académica. Ahora, un poco más adelante, les voy a mostrar en un PowerPoint que tengo algunas cuestiones más específicas, pero en el tema de la escritura académica muy particularmente, ¿por qué? Porque la escritura académica es una escritura muy estandarizada, ¿sí? Que tiene unas estructuras bastante rígidas, excesivamente rígidas en algunas oportunidades, si me preguntan mi opinión, pero bueno, son, digamos, instancias que uno tiene que cumplir para, como decíamos más temprano, acceder a un título en este caso. Entonces, el problema retórico que se nos presenta con la escritura de una tesina es, bueno, nosotros ¿para qué escribimos una tesina o un trabajo final en una carrera? Bueno, por supuesto, lo primero, la primera respuesta me dirán ustedes, bueno, sí, obviamente, porque nos queremos recibir desde ya, ¿sí? O sea, ese primer objetivo sería un objetivo transaccional, vamos a decirlo así, ¿sí? Uno escribe una tesina, una tesis, porque quiere obtener a cambio un título de grado o de posgrado, lo que sea. Pero también hay que tener en cuenta, más allá de ese primer objetivo transaccional, todos los trabajos académicos, y bueno, muy en particular, en este caso la tesina, tienen otros objetivos. Y ahí hay que focalizarse, y esos objetivos son los que uno tiene que tener en cuenta para no, digamos, para no irse por las ramas cuando estamos escribiendo. Cuando nosotros empezamos a hacer una investigación, ¿sí? Para poder después escribir un trabajo académico, se supone, digamos, más allá de la obligación que uno tiene para finalizar la carrera, que estamos investigando algo que de alguna manera nos convoca, nos interpela, nos interesa, ¿sí? Dentro del área de experticia de cada quien y de cada carrera, hay algo en particular que nos ha llamado la atención y por eso, bueno, nos convoca a investigar sobre eso. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con eso? Más allá, insisto, de lo meramente transaccional, es una muy buena pregunta para hacerse al principio de la investigación y al principio de la escritura, porque ese trabajo no solamente nos va a brindar un título, sino que además es contribuir, ¿sí? a la construcción del conocimiento, de alguna manera, ¿sí? Que se supone que eso es lo que se hace cuando uno estudia, aprende y participa de la vida académica. Entonces, en tanto contribución, por más que sea una carrera de grado, no interesa, sigue siendo una contribución a la construcción del conocimiento en cuanto académico. Bueno, ¿qué podemos nosotros, o qué queremos, mejor dicho, no qué podemos, qué queremos nosotros aportar con ese trabajo, demostrar con ese trabajo, mostrar incluso también, ¿por qué no? Sí, porque esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿sí? A diferencia de una tesis de posgrado, que puede ser una maestría o un doctorado, una tesina de grado tiene algunas cuestiones que son un poco más simples. Por ejemplo, después esto lo vamos a ver en el segundo encuentro, pero un muy buen estado de la cuestión puede ser tranquilamente una interesante tesina de grado, ¿sí? Quiero decir, no es necesario que todas las investigaciones demuestren algo novedoso, nunca antes pensado y nunca antes visto en la disciplina. Si lo hacen, bueno, mejor, qué alegría, pero si no, digamos, si no se hace, pero sí se realiza algún tipo de trabajo comparativo, algún tipo de trabajo descriptivo también, cada cual verá según su tema de interés y según su disciplina, también está muy bien. Pero bueno, cada cual siempre lo va viendo a esto a medida que va avanzando la investigación. La cuestión del problema retórico, ¿sí? Tiene que ver con, entonces, estas cuestiones. El propósito, ¿sí? La audiencia y nosotros como autores. Yo les voy a compartir, a ver, recién con Caro lo hicimos y nos salió bien. Voy a ver si me sale de nuevo. Voy a tratar de compartirles pantalla
con esta serie de preguntas. A ver, esperen que voy a ver si lo puedo hacer. Así ven a qué me refiero. Un segundito, a ver si me está saliendo. A ver. Bien. ¿Todo el mundo puede ver esto donde dice propósito, audiencia, etcétera? Sí, se ve bien, Marcia. Ah, perfecto. Genial, bueno, qué suerte. Bueno, entonces, les decía, Sí, el problema retórico este del que hablamos consiste básicamente en preguntarnos, ¿sí?, a nosotros mismos y tratar de responder, por supuesto, aunque sea de manera tentativa, algunas de todas estas preguntas, ¿sí? En cuanto al propósito, ¿qué quiero conseguir con este texto? Que es lo que yo les comentaba recién. ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores? Bueno, los lectores en este caso serían las personas que van a evaluar mi trabajo. ¿Qué quiero que hagan con mi texto? ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito? Esta es muy importante, ¿sí? ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito? Ahora les digo por qué nos va a servir para empezar a escribir. Esperen que lo voy a marcar ahí. Bien. Cuando pensamos en la audiencia, ¿sí?, los receptores del texto, ¿qué sé yo de las personas que leerán el texto? Esto es muy importante, ¿sí? Siempre cuando estamos escribiendo un trabajo académico, una tesina en este caso, tenemos un director, una directora, pero sabemos que además otras personas lo van a leer y lo van a evaluar, ¿sí? Bueno, esas personas, ¿de qué disciplina vienen? ¿Qué especialización tienen? ¿Sí? Eso también es importante pensarlo. Bueno, ¿qué saben ellos del tema sobre el que escribo? Es parte de esta pregunta. ¿Qué impacto quiero causarles? ¿Qué información tengo que brindarles? ¿Cómo se las tengo que explicar? Estas dos vamos a marcarlas también en amarillo porque también son importantes para lo que quiero decir después. ¿Cuándo y en qué circunstancias leerán mi texto? Bueno, eso es también bastante fundamental. Bien, en cuanto a nosotros, ¿sí? Bueno, ¿qué relación quiero establecer con la audiencia? En este caso es medio obvia. ¿Cómo quiero presentarme y qué tono quiero adoptar? Estas también son importantes para pensar la escritura académica. Vamos a marcarlas para desarrollar después. Y bueno, finalmente, estas dos últimas, ¿sí? Sobre el escrito. ¿Qué lenguaje voy a utilizar y cuántas partes va a tener? Volvamos, a ver, acá. Sí, sí, buenos días. Profe, una pregunta, buenos días. Yo quería preguntar si en nuestro caso, la audiencia, ¿serían todos profesores de nuestra carrera o si vienen también de otras carreras y de otras Y eso, disciplinas? chicas, capaz que lo pueden contestar ustedes. Bueno, en relación a tesinas de la Escuela de Fonoaudiología, está más bien dirigido a que lo pueda leer la comunidad de la Escuela de Fonoaudiología, es decir, docentes, estudiantes, y por supuesto otros docentes y otras estudiantes que a lo mejor van a ir interesándose por estos temas. Siempre tengamos presente que es lo que estamos construyendo es una tesina de grado, ¿verdad? No es una tesis de posgrado. Sí, bueno, eso que vos decís, Carolina, también yo me olvidé de mencionarlo, pero claro, no solamente lo van a leer las personas que van a evaluar nuestra tesina, sino que eso queda y es deseable que quede para que lo lean los y las estudiantes, ¿sí? Porque ustedes saben que las tesinas son documentos académicos que quedan en el reservorio de la universidad y a los cuales todos los estudiantes, todas las estudiantes deben tener acceso, ¿sí? Digamos, en el futuro, si alguien hace una tesis sobre un tema X y, no sé, otra persona va a hacer una variante de ese tema o ese mismo tema, también puede ser, ¿por qué no? Siempre es interesante investigar y ver qué otras tesinas se han escrito sobre eso en nuestra propia escuela, ¿sí? Como primero, para no repetir, para no hacer exactamente lo mismo, que bueno, siempre es un tema al que hay que prestarle atención.
pero también a eso me refería yo específicamente cuando decía contribuir al campo del conocimiento, ¿sí? Que nuestras tesinas pueden ser consultadas por estudiantes y ojo, porque también tesinas, o sea, hay tesinas que se han convertido después en libros también, porque, no sé, uno empezó a investigar un tema X para una tesina que, como decía Carolina, es una tesina de grado, es decir, tiene sus límites, ¿sí? Que eso es algo también muy importante, que olvidé mencionar al principio, y que sirve como para no volverse locos con el tema de la escritura y de la planificación. ¿Sí? Uno cuando empieza a planificar una investigación, sobre todo cuando encuentra un tema que le interesa mucho y que le apasiona, es muy fácil desbandarse, ¿sí? Y a empezar a notar y decir, bueno, que uno termina, no sé, investigando el universo y sus adyacencias, más o menos, cuando se entusiasma mucho. Bueno, ojo, porque es muy lindo pensar en todo eso, pero después, como es una tesina de grado lo que hay que escribir, ahí te quiero ver si planificaste toda una cosa gigantesca y después tenés que volcarlo en la escritura en algo que cierre más o menos que para que funcione como tesina. Entonces, siempre es interesante tener muy, muy presente qué tipo, y para esto también sirven las preguntas del problema retórico, qué tipo de texto y qué tipo de documento yo tengo que escribir ya desde el vamos, ¿sí? Para pensar después el problema de investigación. ¿Qué quiero decir? Por esto es tan importante la cuestión de la estructura. Yo, bueno, las chicas fueron también alumnas en la maestría del taller de escritura y yo si hay algo que atosigo a todo el mundo con esto y bueno, y soy medio pesada en este sentido, pero yo siempre insisto una y otra vez con la idea de escribir la planificación, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Armar esquemas, armar planes textuales, que después vamos a ver cómo se hacen, tener una estructura, pero una estructura en la cabeza, una estructura escrita. Total, eso no está presentado en ninguna parte, creo que no, ¿no es cierto? Ustedes no tienen que presentar, bueno, genial. Una vez dando un taller en otra maestría dije, total, eso no tienen que presentarlo en ninguna parte y resulta que sí tenían que presentar un proyecto. Bueno, en este caso no. Digo, entonces, esa planificación es nuestra nada más, ¿sí? Nadie tiene por qué mirarla y se puede tachar, borronear, rehacer, reescribir, ¿sí? No, si no la cumplimos no hay problema. Pero es el orden en cuanto al proyecto de escritura y el proyecto de investigación es fundamental. Yo no me canso de insistir y de repetir esto. Y para eso sirven, por ejemplo, estas preguntas, ¿sí? Hago así porque tengo la pantalla acá al lado, ahora la vuelvo a compartir, perdón. Me olvido de que estamos virtualmente y por eso me muevo y señalo para todos lados. Bien, ahí, ¿están viendo la pantalla de nuevo? Sí, ¿se ve? sí vemos un documento de Word. Perfecto, sí. perfecto. Bueno, entonces, vuelvo a estas preguntas que marqué en amarillo, ¿sí? ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito? Esto es lo que nosotros vamos a empezar a hacer, ¿sí? Como les decía recién, como borrador, ¿sí? No interesa, uno agarra un papel y una virome o un Word en la compu, cada cual, digamos, trabaja de la manera que le resulte más fácil. Y la idea sería poder hacerse estas preguntas, ¿sí? Y poder después responderlas. Es decir, responderlas tentativamente. ¿Qué propósito tengo yo con este trabajo de escritura? ¿Sí? ¿Qué quiero investigar? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué me interesa? ¿Sí? Aunque sea tentativamente, después si el tema cambia no importa. Todo eso siempre es interesante tratar de ponerlo por escrito, en este incipiente plan textual que vamos a armar. ¿Qué información tengo que brindarles a las personas que me van a leer? ¿Y cómo se las tengo que explicar? ¿Sí? Es decir, ¿qué quiero demostrar yo con ese trabajo que voy a presentar? ¿Sí? ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero argumentar y explicar? Y después, ¿cómo quiero presentarme? ¿Qué tono quiero adoptar? ¿Qué lenguaje voy a utilizar? ¿Y cuántas partes va a tener? Son también preguntas. Voy a dejar de presentar un chiquitito. Todas estas preguntas yo después las voy a subir a
como material al aula virtual, ¿sí? Así que no se preocupen si no las alcanzan a copiar porque yo después subo todo. La idea de todas estas preguntas iniciales, incipientes, es justamente esa, ¿sí? Que nosotros podamos tomar, insisto, papel y lápiz o hacer un documento en la computadora y tratar de responderlas tentativamente, ¿sí? Como para que tengamos, aunque sea, esa información incipiente sobre nuestro tema de investigación y sobre nuestro propósito, ¿sí? Bueno, bien, vamos a escribir algo, vamos a investigar algo. ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Por qué queremos investigar esto? ¿Qué es lo que queremos demostrar, si es que queremos demostrar algo? O en todo caso, ¿qué es lo que queremos mostrar? Si es que queremos mostrar o describir algo también, ¿sí? ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Qué partes va a tener nuestro escrito? ¿Sí? Por más que todavía no estemos tan al tanto, tan familiarizados con, bueno, con cuáles son las partes que tiene que tener una tesina, podemos más o menos ir armando nuestra propia estructura, ¿sí? Diciendo, bueno, en la introducción, sí o sí tengo que explicar esto, en la conclusión, espero poder haber demostrado esto otro, ¿sí? En resumidas cuentas, lo que quiero decir con estas preguntas es, siempre es importante tener un plan textual que nosotros lo vamos a ir armando de a poco y que se va a ir puliendo y estructurando a medida que avancemos, ¿sí? No es que nos va a salir de una, pero el mismo hecho de volcar ideas y escribirlas hace que esas ideas, primero que queden fijas y uno no se las olvide, porque, bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí cuando yo era, no sé, 10 años más joven, pensaba las cosas y me las acordaba. Ahora pienso las cosas y si no las anoto, a los 5 minutos ya me olvidé de qué era lo que había pensado. Y muchas veces eran ideas que parecían geniales y bueno, y uno de repente las olvida. Entonces, básicamente, está bueno anotar todas las ideas en relación a nuestro trabajo para no olvidarlas. Eso para empezar. Y en segundo lugar, para ir progresando en la, digamos, en la concatenación de esas ideas y en la aparición de nuevas ideas. Hay un ejercicio que yo siempre hago en taller, que podríamos intentar hacerlo si se animan entre este primer encuentro y el segundo, a ver si sale, y es, ¿vieron las tormentas de ideas que se suelen usar, el torbellino de ideas que se usa que se usa mucho, bueno, en la escritura creativa, pero también en la escritura de todo tipo de proyectos, ¿sí? Que es como una instancia de escritura, el nivel 0 sería, en la cual uno lo que hace es volcar en el papel absolutamente todo lo que se le ocurra sin filtro alguno, ¿sí? Que eso es muy, muy importante, porque cuando uno empieza a poner filtro, como que la cosa se entorpece, ¿sí? En ese primer momento, lo interesante es no poner ningún tipo de filtro para escribir absolutamente todo lo que se nos ocurra, todo lo que sepamos sobre nuestro tema de investigación, ¿sí? Volcarlo de manera escrita. Esa primera instancia, después de una relectura, cuando uno agarra todo ese mare magnum de cosas que anotó y trata de darle un primer orden, una primera forma, una primera jerarquía, porque por supuesto todo lo que anotamos no tendrá la misma importancia, ¿sí? Habrá cuestiones más abarcativas, otras menos. Bueno, esa instancia es súper fructífera, no solo en cuanto a organización, sino también en cuanto a creatividad, porque releyendo lo que uno escribe, esto es, digamos, maravilloso, parece mentira, pero es así, se nos ocurren ideas nuevas. Siempre pasa lo mismo. Cuando uno empieza a ordenar lo que escribió, es como si lo hubiera escrito directamente otra persona, porque uno dice, ah, mira, esta relación entre esta idea y esta idea que no se me había ocurrido, ¿sí? Entonces, esa también es la productividad que tiene la escritura, y es una productividad y un resultado en cuanto a generación de nuevas ideas que nunca se logra solamente pensando. Siempre se logra escribiendo, ¿sí? Hay algo en digamos, en la cuestión de la escritura y de la lectura, de la propia escritura, quiero decir, que conecta, ¿sí? Esas ideas de alguna manera, o que nos ayuda a ponerles orden, ¿sí? Porque mientras uno está pensando, bueno, hay gente que es más organizada para pensar y otra que es más caótica, pero
siempre la cuestión de la escritura ayuda a poner orden. Por otro lado, esto no tiene que ver necesariamente con la escritura, pero también lo digo por las dudas, no sé si ustedes lo harán o no, pero yo es algo que siempre aconsejo y que también es muy fructífero. Cada cual escribe, por supuesto, su propio trabajo, su propia investigación, pero lo de siempre trabajar en tándem con otra persona es muy útil. A mí me ha servido siempre para todo tipo de trabajo de escritura, ya sea tanto académica como no académica. El hecho de tener a alguien que nos lea, que no seamos nosotros mismos, es muy útil. No solamente por las ideas, digamos, las devoluciones, las conversaciones que uno pueda tener, que también generan ideas nuevas, sino sobre todo porque la lectura de un tercero nos revela muchas veces las falencias de nuestro texto, ¿sí? Que nosotros somos incapaces de ver porque en nuestra cabeza, como nosotros ya tenemos todo el conocimiento, nos parece que eso que escribimos tiene toda la lógica del mundo, y muchas veces cuando lo lee una persona que no está en nuestros zapatos, te dice, bueno, a ver, esto que pusiste acá no se entiende, o acá, digamos, aparentemente debería haber una relación lógica entre lo primero y lo segundo, pero no la hay, ¿sí? O vos dijiste que ibas a demostrar esto, pero 3 párrafos más abajo te contradecís, ¿sí? La lectura y el trabajo, digamos, siempre con un tercero, el control, le digo yo, aunque es una palabra medio fea, pero bueno, vieron que los psicoanalistas tienen ese control siempre con otros psicoanalistas con los cuales discuten los casos. Bueno, yo siempre robo esa imagen para traerla a la escritura. Hacer un control con alguien, con un compañero, con una compañera, ¿sí? Alguien que está en la misma situación que nosotros, y sobre todo que conoce la disciplina, ¿sí? Es decir, digamos, no con alguien que simplemente sepa escribir, que también puede ser, pero con alguien que sepa, digamos, que sepa de nuestra disciplina. Por eso digo que puede ser un compañero o una compañera, siempre es muy útil. Voy a hacer un stop. A ver, alguien que escribió acá, vas escribiendo, lo volvés a leer y borrás y volver a escribir. Claro, exactamente, es como dice Sofía, ¿sí? Cuando uno relee su propia escritura, bueno, es como que se te van aclarando las ideas. Algo en lo que no hay que tenerle miedo tampoco, porque es parte del trabajo de escritura, es a desechar, ¿sí? Uno muchas veces quizás escribió, no sé, yo he desechado capítulos enteros, con lágrimas en los ojos, pero cuando uno se da cuenta de que uno dice, bueno, esto acá no me sirve, o de repente, no sé, el objetivo cambió y yo ya había escrito un capítulo entero sobre algo y ahora me doy cuenta de que no me va a servir para nada, ¿sí? Bueno, sí, claro que puede pasar y no hay que tener miedo de dejar de lado también eso, y bueno, mala pata. Se guarda si uno piensa que puede llegar a servir para un futuro, para otro proyecto, y si no, bueno, se borra sin compasión alguna. Lamentablemente también el proceso de escritura es así. Voy muy rápido. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran agregar, que quieran aportar? ¿Necesitan que repita algo? Hasta ahora, ¿todo bien? Perdón, pregunto porque como tampoco los estoy viendo. Ah, bueno, genial. Bueno, ahí veo algunas devoluciones. Bueno, bárbaro. Bueno, cualquier cosa ustedes me interrumpen, ¿sí? Si alguien necesita hacer alguna pregunta. Bien, seguimos adelante entonces. Voy a pasar ahora sí, a ver si me sale de nuevo. Les voy a compartir un PowerPoint. A ver. Con algunas cuestiones ahora sí bien concretas de la escritura académica. Vamos a ver si me sale de nuevo. A ver, bien. ¿Lo están viendo a este PowerPoint que dice Seminario Producción de Textos Académicos? Ahora sí, Marce. ¿Sí? Ah, bueno, genial, bárbaro. Bueno, estas son algunas cuestiones concretas relacionadas con la escritura académica o de qué se tratan los textos académicos, ¿sí? Que es lo que yo les decía recién, ¿sí? Hay un señor que quizás ustedes conozcan, ¿sí? Que se llamaba Mijaíl Bastín, ¿sí?
que publicó un libro, digamos, muy, muy interesante, uno de cuyos capítulos, que fue fundante para ciertos estudios sobre el lenguaje, se llama El problema de los géneros discursivos, ¿sí? Que yo no sé si ustedes lo ven a eso en la carrera, han leído a Bakhtin en algún momento, no sé si lo ven o no a eso. En general lo vemos. Sí, lo Bueno, vemos. En algunas materias como Lingüística 2 y bueno, después se retoma en otras. claro, sí, porque es medio, Saussure, Benveniste y Bakhtin son como la trinidad y Chomsky muchas veces también, de los estudios lingüísticos. En el problema de los géneros discursivos, lo voy a pasar muy rapidito porque no es lo que nos interesa, pero como para tener un punto de partida, lo que hace Bakhtin es clasificar, digamos, todas las enunciaciones, vamos a decir así, o los enunciados, para decirlo más propiamente, en géneros, ¿sí? Dice, bueno, cada comunidad de discurso, dice Bakhtin, elabora sus géneros específicos, ¿sí? Es decir, el género discursivo abarca absolutamente todo el discurso que se produce, discurso oral y escrito, ¿sí? En todas nuestras interacciones humanas. Las comunidades de discurso pueden ser de géneros muy, muy simples, los géneros primarios, lo llama Bakhtin como, no sé, bueno, una interacción como una clase o un saludo, ¿sí? Que alguien le diga a alguien buenos días y la otra persona sepa que tiene que responder buenos días, o que alguien le diga cómo te va y uno sepa que tiene que responder muy bien, gracias, ¿sí? Eso es, digamos, forma parte de un género discursivo. Y en cuanto a campos discursivos más complejos, como sería, por ejemplo, el académico, hay géneros discursivos más complejos, ¿sí? Que son los géneros secundarios que menciona Bakhtin. Bueno, el género tesina, ¿sí? O discurso académico o texto académico sería justamente uno de ellos, ¿sí? Los géneros discursivos, Bakhtin lo que dice es, bueno, son grupos, conjuntos enormes, por supuesto, casi infinitos, podríamos decir, pero relativamente estables, dice Bakhtin, de enunciados. ¿Qué significa que son relativamente estables? Bueno, justamente esto. Nosotros podemos identificar, gracias a determinadas formas, a la estabilidad de esas formas, de esos enunciados, que estamos cuando leemos en presencia de una tesina y no de una novela de ciencia ficción, por ejemplo, ¿sí? A eso se refiere Bakhtin cuando habla de los géneros relativamente estables, ¿sí? De los tipos relativamente estables de enunciados. En el caso de los textos académicos, son géneros, ¿sí? La tesina, la monografía, la tesis, la reseña académica, centrados en temas que son objeto específico de interés científico, ¿sí? Definidos y delimitados. Es decir, nosotros escribimos una tesina justamente para abordar un tema X, el que sea, que se supone que es de interés científico en nuestra disciplina. Hay otra definición acá que yo agregué, decía Pucio, este PowerPoint también lo voy a subir al aula, ¿sí? Así les sirve para ver, digamos, pero voy mencionando algunas cuestiones. Son conjuntos de textos, dice Pucio, los géneros académicos, más o menos estandarizados, lo que decíamos recién, que lo toma de Bakhtin, que se emplean para resolver tareas comunicativas regulares en los espacios de creación y comunicación del conocimiento, ¿sí? Básicamente lo que decíamos recién. Hay algo que es muy importante tener en cuenta cuando pensamos en los géneros académicos, ¿sí? En los textos académicos, que son estas tres cositas que están acá arriba. Precisión léxica. Como esto es escritura académica y no escritura creativa, ¿sí? Yo tengo que ser muy específico, muy específica en los términos que utilizo. Cuando tengamos la segunda parte del taller lo vamos a ver, cuando hacemos el marco teórico, por ejemplo, que es el lugar donde nosotros especificamos todas las categorías que vamos a usar, de dónde las vamos a sacar, cuáles son sus definiciones, en fin. Bueno, cuando yo estoy utilizando categorías léxicas, ¿sí? Palabras para
definir, para explicar, para argumentar lo que yo quiero mostrar en mi tesis, tengo que ser muy precisa. Dicho de otra forma, no es una tesina el lugar propicio, si bien, bueno, depende de la disciplina, a veces hay más lugar y a veces menos, para, no sé, utilizar metáforas, lenguaje poético y ese tipo de cosas, porque, bueno, no, se supone que acá es todo lo contrario, ¿sí? Lo que yo quiero hacer es justamente, si bien leer una tesina que está escrita de una forma, digamos, linda, llevadera, agradable, siempre un placer, el objetivo no es la escritura como hecho estético en el caso de una tesina, por lo tanto, bueno, hay que tener siempre mucho cuidado y mucha atención con las palabras y con las categorías que utilizamos, ¿sí? Porque hay que ser precisos. Lo reformulo de una tercera manera. Nuestras categorías no tienen que dejar lugar a la duda, porque aparte, esa también es una falencia. Cuando nuestra tesina utiliza algunas categorías o algunas definiciones que se prestan a la discusión o a la duda, normalmente eso es algo que después, llegado el momento de la defensa, nos pueden llegar a presentar como cuestionamiento o como corrección del trabajo académico, ¿sí? Uno quiso demostrar algo, pero utilizó ciertas categorías o lo dijo de manera tal que no queda demostrado sin lugar a dudas, sino que, digamos, se presta a quizás otra interpretación. Eso suele ser un problema. Así que a eso hay que tenerle mucho cuidado. Ordenamiento riguroso de los temas que se desarrollan. También, sí, eso tiene que ver con la estructura de la tesina. Una tesina bien armada va intentando describir y demostrar de forma ordenada, ¿sí? Porque si no, bueno, también tenemos un problema en cuanto a lo que queremos demostrar o mostrar, ¿sí? Es lo mismo, pero se supone que ese orden tiene que estar presente siempre, porque eso también es, digamos, es parte de lo que se evalúa en una buena tesina. Y bueno, para poder lograr ese orden, tenemos que tener presentes estas dos cuestiones que yo les decía más temprano. Tener el plan armado, ¿sí? Para que no se nos vayan las cosas de las manos, y bueno, y haber hecho un buen trabajo de relectura y de corrección y de edición de nuestro texto. Y por último, en tercer lugar, lo que tenemos acá, esto es muy importante, y esto también lo vamos a ver en la segunda parte, la cuestión de la polifonía. El texto académico es un texto básicamente polifónico. ¿Qué significa esto? Que va a haber siempre, sí o sí, la presencia de otras voces en nuestro texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo académico no es un trabajo que salga de la nada, ¿sí? Nosotros, para poder escribir nuestra tesina y para poder investigar, vamos a utilizar lo que otras personas ya han escrito y han investigado antes. Y parte de la elaboración de nuestra investigación y después de la elaboración de nuestra tesina consiste justamente en tomar eso que otras personas han investigado y han escrito antes y utilizarlo para nuestra propia investigación, ¿sí? ¿De qué manera uno hace eso o de qué manera está presente la polifonía en nuestros textos? En forma de citas, en forma de paráfrasis, ¿sí? Esto que después también lo vamos a ver, si podemos lo vemos hoy, pero si no en el próximo encuentro lo vamos a ver sí bien puntualmente, de qué manera se cita, de qué manera se parafrasea, a qué cuestiones hay que prestarle atención y hay que tener cuidado, ¿sí? Pero los textos académicos siempre son textos polifónicos, ¿sí? Más allá de que el objetivo de investigación o el tema de investigación, quise decir, sea más o menos original, ¿sí? Más allá de eso. Puede pasar que escribamos una tesina con un texto, con un objetivo, absolutamente original, ¿sí? Lo cual es muy lindo siempre de trabajar y de leer, o no. Sí, quizás estamos investigando algo que se nos ocurrió porque tuvimos, no sé, una experiencia de trabajo también que nos sirve como para describir una situación, un objeto de investigación, que no es quizás tan original, pero sirve para, digamos, para desarrollar nuestra tesina.
No obstante esto, el uso, tanto en un tema muy original como en un tema menos original, de las voces de otros, tiene que estar presente. Dicho de otra forma, y ahora paso a otra cosa. Yo no puedo nunca escribir una tesina que no tenga citas y que no tenga praxis, ¿sí? O sea, ese trabajo está mal directamente. En mi trabajo de investigación yo tengo que tener siempre las voces de otras personas, los trabajos de otras personas, lo que otras personas han investigado, han escrito, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a usar para mi propia investigación. Ahí, perdón, salgo un poco de la pantalla para ver si alguien está escribiendo algo o está haciendo alguna pregunta. Karina pregunta, ¿para comenzar a escribir ya debo tener el estado de cuestión resuelto, analizado o es un proceso paralelo? Mira, yo diría, no es necesario tenerlo actualizado. Es un proceso paralelo hasta por ahí no más. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando empezar a escribir es siempre empezar a investigar. Uno investiga escribiendo, ¿sí? No es que primero vamos a investigar y una vez que terminamos de investigar vamos a escribir. Obviamente, a medida que vayamos investigando vamos a tener más material para escribir sobre eso, pero el proceso de escritura es un proceso que empieza desde el minuto cero. Por eso yo les decía que todas estas preguntas que nos vamos haciendo conviene ir escribiéndolas e ir respondiéndolas por escrito. El estado de la cuestión uno lo va armando a medida que escribe, por lo tanto es un proceso de alguna manera paralelo. Por supuesto que si estás recién empezando, siempre es mejor, antes de largarte a escribir, empezar a armar, aunque sea un incipiente y provisorio estado de la cuestión, ¿sí? O estado del arte, no sé cómo le dicen ustedes. Estado de la cuestión o estado del arte es lo mismo. ¿Qué quiero decir? A medida que vos vas investigando, ir armándote un reservorio bibliográfico, ¿sí? de trabajos que hayas leído y que te parezca que puedan ser útiles, definiciones, conceptualizaciones que puedan ser útiles para el trabajo. Después de todo eso que uno va juntando, después puede descartar, ¿sí? No todo nos va a servir, pero bueno, ese estado de la cuestión en realidad se va armando a medida que uno investiga, y bueno, sí, por supuesto a medida que uno escribe, ¿sí? O sea que es un proceso paralelo, pero bueno, uno siempre empieza a armar un poquito antes del estado de la cuestión, pero es que el estado de la cuestión es, en el caso sobre todo también de una tesina, es básicamente casi la mitad del trabajo, les diría yo. Digamos, no es que uno escribe el estado de la cuestión y después empieza con la tesina, no, el estado de la cuestión es la tesina, pero bueno, para empezar a escribirlo, siempre conviene tener reunido algo de bibliografía. Respondo la otra pregunta de Ana, la leo. Me genera dudas cómo lograr un texto de elaboración propia con las citas y paráfrasis de autores que deben estar, pero sin que sea una copia de la bibliografía. Es una muy buena pregunta esa, y está interesante para pensarlo, sobre todo porque, bueno, para no terminar cometiendo plagio, que aparte es un delito, hay que tener siempre mucho cuidado. Como les decía recién, los textos académicos son textos polifónicos, ¿sí? Una cosa es un texto polifónico, otra cosa es una copia de otro texto, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. De entrada, hay algo que ya, digamos, nos impide que sea una copia, y es que, como es polifónico, yo no voy a utilizar una sola teoría o un solo punto de vista o un solo autor, ¿sí? Sino que se supone que voy a utilizar varios. La manera en que yo articulo a esos varios y los pongo a trabajar entre sí, quizás de manera comparativa, quizás de manera sumatoria, ¿sí? Eso ya es una elaboración personal, ¿sí? Y esa, digamos, esa ya es una parte del trabajo académico, justamente, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, esto también quizás es algo que uno, digamos, no se va a preocupar al principio de la escritura, pero sí al final, siempre está bueno chequear el resultado final para ver, bueno, cuál es el porcentaje de texto, digamos, de voces ajenas y cuál es el porcentaje de voz propia que aparece en ese texto. Si yo tengo un texto final
en el cual el 75-80% son voces de otro, bueno, y quizás ahí haya algún problema y hay que ver dónde está la elaboración propia, ¿sí? También depende de qué parte de la tesina estamos hablando, porque, a ver, en el estado de la cuestión, por supuesto que va a haber una presencia, digamos, fundamental de las voces ajenas, porque justamente se trata de eso, ¿sí? Yo estoy en el estado de la cuestión explicando cuáles son los trabajos previos que hay sobre el tema que yo voy a investigar, ¿sí? Cuáles son los estudios o los escritos que han hablado antes de ese tema, entonces por supuesto que va a haber una primacía de otras voces. De todas formas, insisto, cómo se ordenan en ese estado de la cuestión ya es una producción propia. En cambio, en las conclusiones, por ejemplo, siempre hay más una primacía de la voz propia, por obvias razones, porque yo ahí estoy, digamos, todo lo que yo leí, todo lo que yo investigué, todo lo que yo constaté, ordené, elaboré y finalmente escribí, ahí en las conclusiones lo estoy demostrando y afirmando. Entonces, esa parte de la tesina es casi fundamentalmente una producción propia. Esto no quiere decir que no pueda haber citas o paráfrasis en las conclusiones, que de hecho las hay, ¿sí? Digamos, y puede haber bastantes. Pero se supone que ahí tiene que primar la voz propia, porque si no, digamos, las conclusiones de quién, del trabajo de quién están ahí. No sé si con eso respondo la pregunta. De todas formas, la cuestión de las paráfrasis y las citas las vamos a ver en el segundo encuentro, porque así las vemos de manera más puntual. Leo la otra pregunta de Lilian, que no es una pregunta, en realidad es una afirmación. Con el hilo conductor de su propio interés de investigar, eso le da la originalidad y cierra una discusión que contrasta con lo genuino investigado. Efectivamente, no lo pude haber dicho mejor, ¿sí? Es eso que dice Lilian. El hilo conductor es justamente el propio interés y, claro, las conclusiones lo que hacen es darle un cierre al trabajo del autor. Las conclusiones, de hecho, incluso muchas veces, esto es, digamos, es tema de otro encuentro, pero muchas veces las conclusiones también dejan puertas abiertas para futuras investigaciones, ¿sí? Que eso siempre también es lindo de agregar y de leer, cuando algo nos quedó afuera, o cuando no sé, por una cuestión de extensión, no pudimos continuar por ese camino, o cuando es una rama que se desprende de nuestro tema, pero que no es el tema central, siempre es lindo también e interesante mencionarlo en las conclusiones. Eso también es una elaboración personal. Claro, le viene bien a los futuros estudiantes y nos viene bien a nosotros después si queremos, no sé, hacer una maestría, por ejemplo, un doctorado, si nos interesa seguir profundizando en ese tema de investigación también. Así que sí, siempre es bueno dejar la puerta abierta. Bien, sigo un poquitín más. ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? Perdón, antes de que vuelva al PowerPoint. ¿Hable ahora o calle hasta dentro de 15 minutos? No, bueno, sigo un chiquitito más. Yo, perdón, porque como estoy compartiendo la pantalla completa, cuando estoy mirando el PowerPoint no los estoy viendo a ustedes, entonces no veo si me llegan mensajes. Así que cualquier cosa, si me quieren preguntar algo, prendan el micrófono e interrúmpanme. Sí, el marco teórico lo vamos a ver también en la próxima. Estado de la cuestión y marco teórico, básicamente son las dos cosas que yo había pensado para el segundo encuentro, que son así como bien concretas. Bien, vuelvo al PowerPoint para ver esto que es muy importante. Bueno, esto es lo que hablábamos de la polifonía. La estructura es altamente estandarizada, ya lo dijimos, ¿sí? Y esto que sí me interesa mucho, la cuestión de la explicación y la cuestión de la argumentación, porque son dos tipos de textos que parecen parecidos, pero en realidad no lo son. Una tesina es básicamente un texto argumentativo, ¿sí? ¿Qué significa que es un texto argumentativo? Que nosotros tenemos un objetivo principal y muy claro, que es persuadir de algo a nuestros lectores. ¿De qué los queremos persuadir? Bueno, como decíamos al principio, primero los queremos persuadir de que nos den nuestro título de licenciadas, ¿sí? En primer lugar. Pero además queremos persuadirlos de que
lo que nosotros queremos demostrar o mostrar en nuestra tesina es efectivamente así, ¿sí? De ahí viene la palabra tesis, justamente, e hipótesis, ¿sí? ¿Qué se hace básicamente como una hipótesis, con una hipótesis? Demostrarla. Eso, digamos, eso es básicamente el nudo de la argumentación. ¿Cómo voy a demostrar yo que tengo razón en lo que estoy diciendo en ese texto? Mediante argumentos, ¿sí? El uso de argumentos, el uso de recursos argumentativos que me van a servir para persuadir, para convencer a mi lector de que, bueno, de que lo que yo escribí en esa tesina está bien y tengo razón en lo que estoy afirmando. Ese sería como el espíritu de la tesina. Sin embargo, como tiene partes diferentes, no siempre hay una misma clase de texto en la tesina. Algunas veces tiene partes argumentativas, pero otras veces tiene secuencias explicativas, ¿sí? Explicativas o descriptivas. No son lo mismo, ¿sí? El objetivo de un texto argumentativo, como dijimos recién, es persuadir a sus lectores. Claramente, el objetivo del texto explicativo no es persuadir a los lectores, sino que el lector, la lectora, entienda qué es lo que yo estoy explicando, ¿sí? La función del texto explicativo es una función netamente, a ver cómo lo puedo decir, netamente de transmisión de conocimiento, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy pavote. Si yo agarro, no sé, un manual de una licuadora, ¿sí? Yo no voy a encontrar ahí un texto que me quiera convencer de que esa es la mejor licuadora del mundo. Lo que espero encontrar en ese manual son una serie de pasos que me enseñen cómo puedo hacer yo para hacerme un licuado de banana, ¿sí? No sé, sin cortarme un dedo. Entonces, ahí en el texto explicativo, la argumentación y la posibilidad de persuadir a los lectores no tienen lugar. En las tesinas tiene que haber texto explicativo y descriptivo también, por ejemplo, en las secuencias que comentábamos recién de el estado de la cuestión, ¿sí? Cuando yo tomo las voces de otras personas que han investigado antes que yo el tema que yo quiero investigar, lo que yo estoy haciendo simplemente es narrando, describiendo, explicando qué es lo que esas personas hicieron, ¿sí? No es mi trabajo ahí, al menos no en esa parte, convencer a mi lector de que fulanito tenía razón en lo que dijo en su trabajo, ¿sí? No. Primero porque no corresponde y segundo porque tampoco interesa, ¿sí? Lo importante es que tengo razón yo en mi tesina. Pero sí hay que ser muy efectivos ahí en esa parte en explicar bien y describir bien lo que yo quiero describir y explicar. Entonces, existen, tanto para el texto argumentativo como para el texto explicativo, ciertos recursos textuales que siempre son útiles para pensar, ¿sí? Para utilizar. Bueno, hablábamos recién de las citas y las paráfrasis, ¿sí? En el caso del texto explicativo tenemos las comparaciones, los ejemplos, las enumeraciones, ¿sí? Diferentes recursos textuales que nos sirven para conseguir nuestro objetivo, que es explicar y describir, digamos, de manera eficiente, de manera eficiente, no, de manera eficaz, es lo que quise decir, perdón, no eficiente. De manera eficaz lo que queremos explicar y describir, y por otro lado, tener presentes esos recursos también nos sirve para algo que parece menor, pero que no es menor, y es que nuestro texto no se transforma en un texto monótono. Esto es muy importante también. ¿A qué me refiero con un texto monótono? Si cuando yo imaginemos que estoy escribiendo mi estado de la cuestión, y estoy mencionando, bueno, el autor A, el autor B, el autor C, y de todos lo que hago es explicación, ejemplo, explicación, ejemplo, explicación, ejemplo, no está mal, ¿sí? De ninguna manera, pero puede volverse un poco aburrido, un poco monótono. Y eso, bueno, hay gente que le da más importancia, hay gente que le da menos importancia, yo le doy importancia, inclusive en el texto académico, porque digamos, la rigurosidad del texto académico no tiene por qué pelearse con
con que un texto esté escrito de una manera amena. Dicho de otra forma, y esto también va para el vocabulario, bueno, obviamente cada disciplina tiene sus términos específicos, eso desde ya. Sin embargo, muchas veces suele pasar, y esto es un gran tema, un gran problema incluso, creo yo, del discurso académico, y es que más allá de lo específico de la disciplina, hay gente que pareciera que piensa que escribir difícil es sinónimo de un buen texto académico, ¿sí? Y muchas veces no, muchas veces, ¿vieron la frase esa? Yo siempre la repito para ejemplificar esto, lo de agitar el charco para que parezca profundo. Muchas veces uno está en presencia de textos que son un embrollo de terminología y con una sintaxis súper barroca y súper compleja, y en realidad lo que quieren explicar es de una simplicidad tal que uno no entiende por qué no lo dijeron en 4 palabras en lugar de hacer todo ese desarrollo tan embrollado. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir, ¿sí? Que no porque una idea sea compleja significa que no se puede explicar de una manera simple. Para chequear esta cuestión, siempre es útil esto que yo les decía más temprano, de tener a alguien que nos lea, ¿sí? De decir, bueno, mira, esto que yo acabo de explicar acá, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende de manera clara? Escribí, no sé, 8 páginas, 10 páginas, bueno, son fáciles de leer, no son aburridas, ¿sí? El texto monótono conspira contra la legibilidad, y si tenemos, digamos, si conspira contra la legibilidad, va a terminar conspirando más temprano que tarde contra la comprensión de lo que queremos explicar. Entonces, siempre está bueno tenerlo a eso presente cuando queremos explicar algo. Con el texto argumentativo pasa lo mismo, ¿sí? Con el plus de que, como el texto argumentativo tiene un objetivo que es más importante para nosotros, en este caso, que es la persuasión, ¿sí? Convencer a nuestros lectores de que nuestra tesis, de que tenemos razón en lo que estamos diciendo, también hay que prestarle mucha atención a las secuencias argumentativas de nuestra tesina, ¿sí? Es decir, bueno, para empezar, lo primero, fundamental, que sea un texto que tenga coherencia, ¿sí? Esto parece tonto, ¿sí? Dicho así, y digamos, ustedes pensarán, bueno, ¿quién va a ser tan, digamos, tan paspado de no darse cuenta que está escribiendo un texto incoherente? Pero muchas veces los textos quedan a veces incoherentes, no porque, porque la investigación en sí sea incoherente, sino porque es un problema de la escritura, ¿sí? ¿A qué me refiero con incoherente? Que muchas veces escribiendo yo quiero demostrar algo, pero termino no demostrándolo, o los ejemplos de eso que yo estoy dando para poder demostrar X, en realidad no demuestran X, sino que demuestran Y, ¿sí? O la cita que yo estoy utilizando para justificar el argumento que estoy dando, no tiene que ver con el argumento mío, sino que tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Son errores muy comunes de coherencia que atentan contra la efectividad de mi argumentación. Eso para empezar. Y otra cosa que hay que tener también presente cuando uno está argumentando es la cuestión de la cohesión, ¿sí? Que un texto sea cohesivo. ¿Qué significa que sea cohesivo? Bueno, que el hilamiento de los párrafos tenga también un camino, un orden, ¿sí? El párrafo tiene que tener alguna relación con el párrafo anterior y otra relación con el párrafo posterior, ¿sí? Se supone siempre que en cada párrafo yo voy a tener un tema, digamos, un tema distinto, ¿sí? Porque esa es la naturaleza del párrafo, pero bueno, tiene que tener alguna relación con el anterior, ¿sí? Que, digamos, para dar un ejemplo muy tonto, yo no puedo escribir un párrafo sobre, no sé, la presencia de la divinidad en la pintura pre-renacentista, y el siguiente párrafo, bueno, como aparecen tomates en el cuadro, ahora les voy a explicar cómo se hace una ensalada de tomates, ¿sí? Bueno, no, perdón por el ejemplo tan burdo, pero muchas veces pasa eso, ¿sí? Que en nuestra cabeza la relación entre un párrafo y otra es evidente,
y después en la escritura, alguien que tiene que leer eso dice, ay, Dios mío, ¿por qué ahora me está contando esto si recién me estaba hablando de la pintura pre-renacentista? ¿Sí? Entonces, insisto, tanto en la cuestión de la explicación como en la cuestión de la argumentación, hay que, digamos, tener presentes esas cuestiones. Voy a mirar... claro, lo explicativo es... Sí, Lilian, pero no es simplemente informar o ilustrar, ¿sí? Ojo, porque no es lo mismo informar que explicar, ¿sí? Porque en la información es más simple, ¿sí? Porque yo puedo informar o describir algo. La explicación es un poco más compleja porque se supone que la otra persona, el lector nuestro en este caso, nos tiene que entender, ¿sí? No es simplemente informar, bueno, yo voy a usar a este autor, sino explicar qué es lo que ese autor trabajó y por qué a mí me viene bien para mi objetivo de investigación, ¿sí? Entonces, la explicación tiene como sus bemoles un poco más complejos. No sé si con eso respondo al comentario. Voy a avanzar un chiquitito más. No sé si lo están viendo al PowerPoint ahora, el que dice el enunciador académico, etcétera. Sí, sí, se ve bien, Marta. ¿Sí? Ok, bueno. Perdón que hinche con preguntar, pero bueno, como no los veo, pregunto. Bueno, acá se habla un poco de la polifonía, que es un poquito lo que decíamos recién, ¿sí? Paráfrasis, referencias, notas, pero quiero empezar con lo primero, que es el tema del registro y la cuestión de la subjetividad y la objetividad, porque esto es muy importante y a veces nosotros lo olvidamos. El enunciador académico, que es en este caso quien escribe, seríamos nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros cuando escribimos un texto, exige un registro formal, ¿sí? Por obvias razones, como decíamos recién, es un tipo de texto estandarizado. Por lo tanto, requiere, ¿sí? Ciertas características con las cuales hay que cumplir. Ahora viene lo interesante. Hay una tensión permanente, puse yo acá, entre la subjetividad del autor y el efecto de objetividad científica. La elección de la persona verbal, el uso de la voz pasiva y de estructuras impersonales contribuyen a esto último. Me voy a detener un segundito en la cuestión de la subjetividad y del efecto de objetividad, que no son la misma cosa. Cuando nosotros escribimos, ¿sí? Ay, disculpen que están... Me disculpen un segundo, por favor, que se me subió la gata acá al escritorio, perdón. Ahí está, perdón. Ahora sí. Les decía, cuando nosotros escribimos, lo mismo que cuando hablamos, ¿sí? Y acá lo voy a volver a nombrar a Bakhtin, a nuestro amigo Mikhail Bakhtin, producimos enunciados, ¿sí? Lo que hacemos es enunciar, ¿sí? Como decía Van Benist también en su teoría de la enunciación, ¿sí? Mediante el acto de enunciación lo que hacemos es producir enunciados. El lenguaje en uso, ¿sí? En el acto de enunciar, es fundamentalmente subjetivo, por una razón muy evidente, y es que somos sujetos los que hablamos y los que escribimos, ¿sí? Es imposible salirse de esa subjetividad. Vieron que a veces, no sé, esto es un debate que suele aparecer mucho, bueno, en el lenguaje académico desde ya, pero también aparece mucho en el periodismo. Vieron que siempre se habla, bueno, de la objetividad del periodismo, etcétera, que bueno, digamos, más allá de una cierta imparcialidad que debería haber en la práctica, uno sabe que nada que tenga que ver con la palabra es objetivo. ¿Por qué? Porque la palabra no existe fuera del sujeto, ¿sí? No existen las palabras y los conceptos y los enunciados dando vueltas por el universo y nosotros nos apropiamos de ellos, ¿sí? No, de ninguna manera. El lenguaje es el lenguaje en acto y ese acto es el acto de la enunciación. Por lo tanto, bueno, siempre va a ser subjetivo. Dicho esto, cuando nosotros escribimos una tesina, un trabajo académico, y nuestra subjetividad está ahí, ¿sí? De alguna manera, es imposible que no esté. Aunque más no sea, bueno, desde ya en el tema que elegimos, ¿sí? ¿Por qué nos interesó más A y no Z? Ahí ya hay una presencia de la subjetividad. ¿Por qué elegimos a estos autores y no a estos otros? ¿Sí? Porque uno en una tesina nunca
cita absolutamente todo lo que hay escrito sobre el tema, porque bueno, sería demasiado, ¿sí? ¿Por qué nos gustaron más estos y no estos otros? De qué manera, como decíamos recién, de qué manera pusimos a trabajar esas teorías para conformar un marco teórico que nos sirva a lo que nosotros queremos investigar, también varias cuestiones, digamos que quizás son medio imperceptibles, ¿sí? Pero que manifiestan nuestra subjetividad. En la escritura puntualmente también pasa lo mismo, ¿sí? Pero ahí tenemos un problema, y acá viene la cuestión del efecto de objetividad. Como los textos académicos, como decíamos al principio, son textos que son relativamente estables, altamente estandarizados, que tienen que cumplir con una serie de pautas y de estructuras, una de las cuales se supone que es esa supuesta objetividad, ¿sí? Que yo insisto, digamos, lástima que no tengo un pizarrón acá, porque insistiría, resaltaría y subrayaría la palabra supuesta objetividad. Por eso ahí en el PowerPoint que yo les mostraba, voy a volver un segundito, tengo acá la subjetividad del autor, que es efectivamente la subjetividad, y el efecto de objetividad científica, ¿sí? Y que eso es algo muy importante para tenerlo en cuenta. La objetividad científica, dicha así, no existe, ¿sí? La ciencia no es objetiva. Lo que sí hay es un efecto de objetividad, y en el texto académico pasa lo mismo. Yo lo que tengo que conseguir, porque así lo exige el género discursivo, ¿sí? Es un efecto de objetividad. ¿Cómo lo consigo? Por medio de la escritura y por medio de determinadas estructuras. Bueno, esto quizás ustedes ya lo saben, lo menciono y les pido disculpas si estoy repitiendo algo que ya saben. El uso de la primera persona plural en lugar de singular, ¿sí? En lugar de decir, bueno, yo sostengo, nosotros sostenemos que. El uso de las estructuras impersonales, ¿sí? En lugar de decir yo sostengo, se sostiene que, se constata que, se cree que, también. El uso de la voz pasiva, ¿sí? También, en lugar de decir, bueno, yo demostré tal cosa, bueno, tal cosa fue demostrada de esta manera, ¿sí? Todas esas cuestiones, la primera persona del plural, las estructuras impersonales, el uso de la voz pasiva, contribuyen a borrar ese sujeto del texto, ¿sí? A borrarlo porque no hay ahí, desde el punto de vista sintáctico me refiero, no hay ahí un yo que enuncia. Ahora, todos sabemos que sí que hay un yo y es el autor del texto, ¿no es cierto? Pero como tenemos que perseguir, digamos, insisto, por exigencia académica, ese efecto de objetividad, utilizamos todos estos pequeños trucos de la lengua española, vamos a decirlo así, para lograr ese efecto de objetividad. En el caso de lo que decíamos recién, de las estructuras explicativas y las estructuras argumentativas, también logramos el efecto de objetividad. ¿De qué manera? Brindando citas textuales, parafraseando otros autores, brindando ejemplos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Son determinados recursos que nosotros vamos a utilizar para que quede comprobado en nuestro texto, bueno, esto no es algo que se me ocurre a mí, un capricho, una opinión, ¿sí? Sino que es un argumento fundamentado con estas pruebas, ¿sí? O es una explicación basada en estos autores y en esta articulación. Hay una cuestión que esto en realidad lo veo siempre en la secundaria cuando trabajo texto argumentativo, pero que es muy interesante siempre para trabajarlo, y yo creo que inclusive, bueno, yo no soy socióloga para nada, pero es importante interesante quiero decir, hasta para pensarlo en cómo está funcionando nuestra sociedad actual. La cuestión de la opinión, porque muchas veces, inclusive en textos académicos, aparece el tema de la opinión, como bueno, la opinión como sinónimo de punto de vista, como si fueran lo mismo, ¿sí? Y claramente no son lo mismo, ¿sí? Porque la opinión es algo, qué sé yo puedo opinar, por ejemplo, ay, qué lindo solcito que hay para tirarse a dormir la siesta en el jardín, eso es una opinión, ¿sí? O mi opinión es, bueno,
me gusta más el café con leche que el té, porque, no sé, porque sí, eso es una opinión, ¿sí? El punto de vista es algo muy diferente, porque el punto de vista, si bien es algo personal y subjetivo, se supone que tiene una fundamentación, ¿sí? Yo no puedo manifestar en una tesina un punto de vista porque a mí se me ocurre. Yo a veces noto en la producción de textos académicos una cierta confusión entre una y otra cosa, entre lo que es un punto de vista y lo que es una opinión, ¿sí? Eso, obviamente que no es un pecado mortal, digamos, que aparezca en un texto, pero siempre hay que estar atentos, ¿sí? Y por eso también conviene revisar los textos, ¿sí? Sobre todo, y esto es algo que suele pasar mucho y que, bueno, nos ha pasado a todos, a mí también me pasó cuando yo escribía mi tesis, cuando estamos investigando un tema con el cual, digamos, tenemos como mucho apego o mucho, no sé si, vieron que a veces pasa que uno cuando se dedica a algo que le gusta, que le interesa, muchas veces encuentra un tema que no es solamente que nos interpela, o sí nos interpela hasta emocionalmente inclusive, ¿sí? Uno quiere demostrar algo con mucha fuerza porque, no sé, le parece que es hasta una cuestión hasta de justicia social, digamos, decir, bueno, yo con mi tesina voy a demostrar lo mal que está esto. Bueno, lo cual es fantástico, digo, es genial cuando uno se siente tan visceralmente atraído por su tema de investigación. Ojo sí de no dejarnos llevar, como decía recién, por esto, y que nuestra tesis sea un manifiesto, ¿sí? Porque eso ya es un manifiesto, no es una tesina. Para evitar eso también siempre conviene chequear, bueno, lo que yo estoy diciendo acá, está bien, lo digo yo, lo puedo decir en impersonal, no importa, sigo siendo yo la que lo dice. ¿Eso está justificado? ¿Está demostrado? ¿Tiene sentido? ¿Está bien que esté ahí? ¿O es solamente una opinión? ¿Sí? Incluso en las conclusiones, ojo, porque las conclusiones, por muy conclusiones que sean, las opiniones sin fundamento tampoco van ahí. Yo puedo tener una opinión con respecto a lo que investigué, bueno, pero tengo que argumentar por qué termino concluyendo con esa opinión. ¿Sí? No puedo decir, bueno, y además opino esto y aquello. Esto también hay que tratar de controlarlo un poco. También, digamos, yo lo aclaro mucho esto, pero en realidad porque me pasa a mí todo el tiempo. O sea, yo me entusiasmo tanto con lo que estoy haciendo que por ahí se me va la mano en cuanto a poner en mi texto cosas que en realidad corresponderían a otro tipo de texto. Bien, sigo un chiquitín más con, a ver qué hora es, son las 3. Voy a seguir un poco más con el PowerPoint porque me quedaron algunas cosas, ¿sí? Y si les parece después vemos algunas preguntas que tengan, pero quiero avanzar un poquito con algunas cosas. A ver, esperen que me voy a saltar esto porque esto tiene que ver con la investigación y acá. Fases del proceso de escritura. Planificación, redacción y revisión, ¿sí? Que es lo que yo les decía recién. La planificación es lo que tenemos que empezar ya, es el minuto cero que charlábamos recién más temprano, ¿sí? Ordenamiento, ideas, búsqueda, organización, objetivos, bueno, hipótesis y método, eso después se verá inclusive más adelante. Preproyecto y plan de trabajo. Yo insisto, como decía más temprano, una y otra vez, esto es fundamental, fundamental. Yo soy re pesada con esto y les pido disculpas, pero es la única forma de que, creo que es la única forma de que, digamos, de que el trabajo de escritura nos resulte más liviano, ¿sí? Porque un trabajo de escritura de tesina es algo que lleva, valga la redundancia, mucho trabajo y entonces siempre conviene tener esta pequeña organización básicamente para hacernos la vida más fácil. La cuestión de la planificación y tener un plan de trabajo es fundamental. Y siempre hay que empezarlo, por eso yo les mostraba estas preguntas del principio, desde el minuto cero, ¿sí? Yo todavía ni siquiera sé qué es lo que voy a investigar, no importa, aunque sea me siento y escribo qué me gustaría, qué cosas me interesan, qué cosas me interesaron a lo largo de la carrera, ¿sí? Qué cosa me interpeló más, bueno, lo que sea, como para ir ya puliendo
esa tormenta de ideas, esas pequeñas ideas, pequeñas frases, que vayan constituyendo nuestro preproyecto, nuestro plan de trabajo, que iremos tachando, borrando, puliendo, añadiendo, moviendo de lugar, no interesa. Pero es fundamental, ¿sí?, tenerlo de entrada, ¿sí? No esperar a ir acumulando cosas para después empezar. No, ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo, porque es mucho más fácil cuando tenemos un plan, cuando tenemos una estructura, ir añadiendo todo lo que vamos encontrando, lo que vamos pensando, lo que vamos modificando, que agarrar después todo un conjunto de cosas, ¿sí?, y tratar de organizarlas, ¿sí? Es mejor tener, yo siempre digo, esa estructura vacía, esas cajitas vacías, ¿sí?, que se van a ir, digamos, configurando y ordenando cada vez más, e ir metiendo en esas cajitas lo que nosotros vayamos encontrando, lo que vayamos comprobando, lo que vayamos pensando. Pero, insisto, yo digamos, en la experiencia, la experiencia que puedo llegar a tener y que es lo que me sirve como para poder, digamos, sacar algunas conclusiones provisorias, por supuesto, porque siempre las cosas se pueden modificar, es siempre, siempre, siempre es más fácil cuando uno tiene un plan. En la escritura, ¿sí? En la vida no sé, pero en la escritura sí. Siempre es más fácil cuando uno tiene un plan de escritura, por pequeñísimo y provisorio y tonto incluso que parezca. Si uno se siente y dice, ay, ¿qué voy a escribir si ni siquiera sé lo que quiero investigar? No importa, escriban 4 frases sobre algo que les gustó de la carrera, ¿sí? Y van a ver que de ahí algo va a salir y eso va a crecer. Lo otro, el segundo momento, sería el momento de redacción y de escritura, que es el momento... Sí, perdón, ¿alguien quería decir algo? Ay, me pareció que alguien habló, pero no escuché bien. ¿No? Bueno, sigo, entonces. Les decía, este segundo momento es el momento más, digamos, más florido, vamos a decir así, más fructífero, porque es cuando uno toma esas pequeñas ideas, esos pequeños nudos de sentido que tenía del plan, de la planificación, de los objetivos, y los empieza a engordar, ¿sí?, a ampliar, a desarrollar. Es el momento en el que se crea efectivamente el conocimiento y uno tiene como resultado un borrador, un texto provisorio. ¿Hay algo relacionado con esta ampliación, con este engordamiento, vamos a decir así, de las ideas? Que yo, bueno, les pido disculpas a las chicas que estuvieron en mi taller anterior porque me voy a repetir, pero es algo que es una metáfora que a mí siempre me gustó mucho. No es una metáfora en realidad, es un consejo que a mí siempre me gustó muchísimo porque me resulta muy claro y muy útil, que es del dramaturgo Mauricio Cartún. No sé si alguien lo conoce o lo ha leído. Hace años yo hacía un taller de escritura con él, de escritura creativa, de escritura teatral, pero él contaba cómo hacía, cuál era su método de escritura, que bueno, obviamente tenía todo el tiempo del mundo porque se trabaja de eso, así que lo podía hacer, cada cual lo adapta a su realidad. Pero él decía, bueno, yo a la noche me siento y escribo, solamente escribo, ni siquiera releo lo que estoy escribiendo. Me siento y agarro si tengo papeles, si tengo cosas, digamos, si tengo un plan, lo voy mirando, pero lo que hago básicamente es escribir. Escribir, 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 lo que sea que me salga. Y ni lo leo, ni lo releo, nada. Simplemente avanzo en la escritura. Todo lo que tenga para decir, cierro la computadora y me voy a dormir. Al día siguiente me levanto, decía Cartoon, me preparo un café, me siento y releo todo lo que escribí la noche anterior, y ahí sí voy puliendo, voy recortando, voy reordenando. Ahí él decía, bueno, a la noche soy escritor y a la mañana soy corrector. Siempre me gustó mucho esa idea, y algo que quizás les ha pasado cuando intentan empezar a escribir, que a todos nos pasa, a mí me pasa todo el tiempo, y es que uno tiene puesto el chip del corrector a medida que va escribiendo. Entonces, le parece que lo que está escribiendo es una pavada, o que no logra, digamos, no termina de plasmarse en el papel la idea que tiene en la cabeza, o está prestando atención a cómo está redactado,
o está prestando atención, esto se escribe con Z o con S, o ese tipo de cuestiones, ¿sí? Bueno, eso entorpece muchísimo la escritura y nos retrasa muchísimo, y hace que quizás escribir una página nos lleve el triple de tiempo, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, en este segundo momento, vuelvo al PowerPoint, ¿sí? El momento de desarrollar las ideas, de crear el conocimiento, el momento de engordar, digamos, nuestro texto, dejemos de lado la cuestión de la corrección, ¿sí? Total, siempre hay tiempo, que sería este tercer momento, ¿sí? Dejémoslo de lado, no importa si nos parece que no está bien explicado, no importa si nos parece que no está del todo bien escrito, no importa, bueno, por supuesto, menos todavía importa si tiene algún error de ortografía o de puntuación, ese tipo de cosas. En ese momento no interesan, total, eso no es lo que nosotros vamos a entregar, ¿sí? Está, digamos, es interesante esto que decía Cartoon de deshacerse de la figura del corrector en ese momento para que no nos esté todo el tiempo interrumpiendo y coartando la escritura, ¿sí? Para que no nos esté complicando la vida, ¿sí? Ese paradito acá en el hombro, diciéndonos, ay, esto está mal, esto no está bien escrito, esto no se entiende, ¿sí? No interesa. Yo lo escribo igual y avanzo todo lo que puedo, tal después agarro y lo corrijo, ¿sí? Que sería, como les dije, este tercer momento de revisión-edición, ¿sí? De ajustar las primeras versiones, de pulir, y bueno, ya tengo el texto definitivo, ¿sí? No es necesario hacerlo como Cartoon, que bueno, escribe de noche y a la mañana se levanta y corrige, porque bueno, quizás uno tiene que levantarse e irse a trabajar, también puede pasar, pero bueno, en algún momento podremos sentarnos tranquilos y corregir todo eso que escribimos. Incluso muchas veces también, yo siempre cuando voy escribiendo y voy construyendo el texto, lo pienso como si estuviera, disculpen lo pedestre de la metáfora, pero como si estuviera haciendo una escalera. Bueno, y hay un escalón que quizás no lo clavé bien y me quedó medio flojo, pero no encuentro la manera de acomodarlo. Y bueno, lo dejo medio flojo y sigo con el de arriba, ¿sí? Y sigo con la escalera. Total, después puedo volver a ese escalón, ¿sí? Porque me acuerdo que está flojo, no es que lo voy a pisar y me voy a caer. Puedo volver, ¿sí? A eso que me pareció que en la escritura había quedado más o menos. Lo retomo, lo reescribo, lo acomodo, lo borro y lo vuelvo a escribir también, ¿por qué no? ¿Sí? Pero bueno, son algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo de la escritura. Voy a avanzar un chiquitín más y después, a ver si, perdón, voy a ir de atrás para adelante. No, esto lo voy a dejar para después. No, vamos con esto último y después ya sí pasamos a las preguntas. Lo que yo les decía recién del plan de desarrollo del texto, sí, que podemos empezar con algunas ideas sueltas. A medida que vayan creciendo nuestras ideas, y bueno, y eso siempre va a suceder, cuanto más leemos, cuanto más investigamos, ¿sí? Siempre se nos van a ocurrir cosas nuevas, por supuesto. En ese trabajo de escritura paralelo que vamos a ir haciendo a medida que leemos y a medida que investigamos, siempre es interesante tener en cuenta esto. Hacer un provisorio índice de contenidos, que en realidad no va a ser un índice, sino que nos va a servir a nosotros como plan, nos va a venir bien para la organización y para la jerarquización de toda la información que nosotros estamos escribiendo y que estamos recopilando, ¿sí? Más allá, esto que puse acá cumple la función de guía para el lector, eso ya es, digamos, cuando ya tenemos el índice definitivo, vamos a dejarlo de lado. Pero esto es lo interesante, en la fase previa a la escritura del texto funciona como un plan de redacción, lo que decíamos recién, que se va adaptando en función de los conocimientos que se construyen, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Esto es lo último que digo. A medida que vayamos investigando, leyendo, recopilando información, asociando esa información, vieron que uno siempre pasa, o sea, lee una primera cosa y cuando lee el quinto artículo, esto me puede servir para relacionarlo o para discutir con el primero, bueno, en fin, todas esas ideas que se nos van ocurriendo, primero las anotamos, a todo, anoten. Si se les ocurre algo,
digamos, hay gente más organizada y obsesiva y otra menos. Yo he llegado a salir de la ducha y agarrar el celular para grabar algo porque tenía miedo que se me olvidara. No es necesario descender hasta ese punto tan indigno, pero digo, cada cual tendrá su método, pero siempre es bueno ir anotando todo, ¿sí? Porque, insisto, si no, después las ideas se van, y bueno, y no vuelven más. Pero además, a medida que avanzamos con la recopilación de esa información, es interesante y es muy útil ir jerarquizándola, ¿sí? Esto que yo decía de la tormenta de ideas hace un ratito, la tormenta de ideas es un primer paso, ¿sí? Pero yo no puedo estar 3 meses haciendo tormentas de ideas, no. O sea, eso es al principio. Una vez que ya hice esa tormenta de ideas inicial, o la hice 2 o 3 veces, no sé, después ya llega el momento de organizar y jerarquizar. Y una vez que organicé y jerarquicé, lo que hago es ir engordando o modificando ese plan, ¿sí? Metiéndole algunas ideas, algunas relaciones, viendo dónde van a ir las cosas, ¿sí? Yo digo, bueno, esto me puede servir para el marco teórico, esta categoría que acabo de leer, esto otro, en cambio, me puede resultar interesante para no sé, para la investigación en sí, qué sé yo, se me ocurre como ejemplo, vamos a hacer una encuesta, bueno, esta pregunta tiene que estar sí o sí porque yo quiero demostrar esto, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir anotando en un plan que viene a ser como un índice, ¿sí? Ese plan que vamos a ir anotando, no sé, cada cual lo hace como quiere. Yo a veces he tenido un afiche en la pared, por ejemplo, otras veces puede ser un documento de Word, un Excel, ¿sí? Con diferentes pestañas también, no sé, introducción, marco teórico, estado de la cuestión, ¿sí? Metodología, bueno, cada cual lo va armando como le parezca, pero ahí ya, solo teniendo eso, ya voy jerarquizando y ordenando la información, ¿sí? Es, digo, con esto termino, lo último, es bárbaro hacer esto del plan, porque una vez que yo tengo más o menos el índice y el plan armado, es genial porque pareciera como que las cosas se ordenan solas. Uno encuentra una idea suelta por ahí, abrís el plan y decís, tic, ahí, lo pongo ahí y veo que había una relación entre esas dos, entonces anoto algo más. Y es una sensación maravillosa porque es como que tiki, tiki, como si fuera un Tetris, vieron que van calzando los bloquecitos. Bueno, de repente uno ve entre sus ojos una cosa más o menos ordenada y parece que lo hubiera hecho otra persona, ¿sí? Porque la fuimos haciendo tan paso a paso y la fuimos engordando y organizando de a poco que de repente tenemos el plan de escritura, casi sin darnos cuenta. Pero bueno, para lograr eso es un trabajo de hormiguita, ¿sí? Hay que ir poquito a poquito, anotando, escribiendo, ¿sí? Y esto sí ya es lo último que digo, nunca dejar de escribir, como decíamos de García Márquez, es 90% transpiración. Entonces, yo sé que es difícil, sobre todo cuando no tenemos la práctica. Vieron que la práctica de la escritura, digamos, no, casi, yo diría, estaba por decir no en todas las carreras, pero lo voy a reformular. Casi en ninguna carrera hay una práctica de escritura que se sostenga a lo largo de la cursada, de manera permanente. Entonces, es muchas veces difícil. Pero bueno, siempre hay que tratar de poquito a poquito, aunque sea, ir avanzando en cuestiones de escritura, ¿sí? Poco a poco, para no... Es como, no sé, calculo que será... Yo nunca jugué al fútbol, pero calculo que debe ser como cualquier deporte, ¿no? Cuando uno deja de practicar se oxida, y cuanto más practicas, más fácil es. Así que calculo que debe ser así. Bueno, muchas gracias, muy claro el discurrir. Bueno, genial. Bueno, Lilian, me alegro de que sea útil. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Interrogantes? ¿Quejas? ¿Reclamos? Lo que ustedes quieran agregar o preguntar, adelante. Marcela, se me ocurre también la importancia del contacto con el tutor o director del trabajo, ¿no? Sí. Porque muchas veces cuando estamos así como vos decís, apasionados
y apasionadas con un tema, solemos incurrir en irlos por las ramas. Entonces por ahí es algo muy hermoso de contar, pero tal vez no tiene tanto que ver con lo que uno quiere investigar. Por ahí la mirada del tutor en encauzar algunos hilos del trabajo que se van tejiendo para otros lados, también está bueno. Esa mirada Sí, sí, de hecho, mirá, no solo está bueno, yo creo que es fundamental. Qué raro que no lo mencioné porque yo también soy medio hincha con eso. La cuestión de la persona que, digamos, que es tutor o, bueno, director, no sé, es fundamental, es muy importante el trabajo. Bueno, lo que decía yo más temprano de la lectura de pares, bueno, sí, pero desde ya la lectura del tutor también, y que ahí ya no es una lectura de pares, sino que se supone que es una palabra autorizada para, no solo para orientarnos en cuanto a lo disciplinar, sí, que por eso siempre hay que buscar un tutor, una tutora que tenga más o menos, que esté en el mismo campo, sí, o un campo parecido, pero también para la cuestión de la escritura, ¿sí? Porque se supone que también es, como decís vos, uno muchas veces se dedica sí, a discurrir, digamos, por ciertos caminos que son muy interesantes y muy apasionantes, pero que no tienen nada que ver con el objetivo de investigación, por ejemplo, ¿sí? Sino que simplemente derivaron, y bueno, se supone que una de las tareas de los tutores es esa. Otra de las tareas que yo creo que es muy importante y también es, digamos, es fundamental, es la guía en cuanto al material y a la bibliografía que nos puede brindar un tutor, una tutora. Vieron que, bueno, uno cuando empieza una investigación sobre un tema X, uno va buscando, sí, bueno, qué puede haber, bueno, qué sé yo, simplemente googleando también podemos encontrar un montón de cosas, pero se supone que una persona que esté especializada en el tema nos puede dar una mano enorme, y de hecho es una de las funciones del tutor o de la tutora, orientarnos en cuanto al uso de la bibliografía, en cuanto al material, ¿sí? Para que no nos vaya a pasar, que vieron que también es un riesgo, no sé, creer que estamos descubriendo la pólvora y resulta que ya hay alguien que lo había hecho antes que nosotros y había escrito sobre eso. Que vieron que eso siempre pasa, a mí me ha pasado y le pasa a todo el mundo, que uno dice, ay, qué idea tan genial que se me acaba de ocurrir, comparar este autor con este autor, y el tutor te va a decir, bueno, no, mira, esto ya lo hizo alguien antes, no sos la primera persona que piensa en esto. Para eso sirve, sí, el trabajo del tutor es fundamental. Y con respecto a la bibliografía, algo que también me olvidé de comentar, es a medida que vamos armando nuestro plan de trabajo, ir armándonos también nuestra sección bibliográfica de manera ordenada, ¿sí? Lo que antes, en mi época de facultad, se hacía con fichas de papel, que hacíamos un fichero primoroso, bueno, ahora hay hasta aplicaciones y programas, digamos, que van armando las bibliografías, y eso es siempre muy, muy útil, ¿sí? Por dos motivos. Primero, porque, bueno, uno no puede leer todo de un saque, ¿sí? Porque, primero, porque no tiene todo junto, y segundo, porque no tiene tanto tiempo disponible, ojalá. Entonces, bueno, siempre está bueno sistematizar, ir armando, ¿sí? Bueno, estos textos me pueden servir para el marco teórico, estos me pueden servir para el estado de la cuestión, ir, digamos, como seleccionándolos. Y también porque a medida que la lectura avanza, nosotros nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Primero, nos puede pasar que a medida que avanzamos con la lectura, vamos a modificar inclusive nuestro objeto de investigación, ¿sí? Pues eso puede suceder. Y por otro lado, también nos vamos a dar cuenta de que estábamos equivocados en algunos preconceptos, o que lo que pensábamos que queríamos comprobar no, digamos, no es posible, o incluso nos vamos a dar cuenta de que hay algunos textos y algunos autores que no nos van a servir para nada, ¿sí? Que nosotros los habíamos seleccionado, pero que resulta que ahora vemos que no nos van a servir. Otra forma muy, muy útil de ir seleccionando bibliografía, que yo siempre recomiendo y siempre hago, es chusmear las bibliografías de los otros trabajos. No sé, si vamos a escribir una investigación sobre X
y nuestra tutora nos pasó 3 textos, 3 artículos, bueno, vayamos a ver las bibliografías de esos artículos y veamos, ya por el título muchas veces nos podemos dar cuenta de si algo nos va a resultar interesante o no, y lo vamos buscando y lo vamos, digamos, archivando para lecturas posteriores, ¿sí? Después cuando lo leamos, bueno, nos daremos cuenta de si esto me es útil o no me sirve para nada, ¿sí? Pero digo, es una forma de investigación también la bibliográfica que es fundamental para la escritura. Esto yo no lo mencioné, pero quiero hacer mucho pie también en eso. El trabajo de escritura, además de toda esta cuestión que yo les decía de la transpiración y la corrección, y etcétera, exige un trabajo de lectura muy grande, ¿sí? Que pueden ser paralelos, no es necesario que uno sea previo y otro sea, digamos, posterior, pero hay que leer mucho porque, bueno, es parte del trabajo académico, ¿sí? No es solamente una comprobación empírica de una hipótesis, sino que una buena tesina, como decíamos más temprano, tiene que tener un sólido estado de la cuestión y un sólido marco teórico, porque son partes muy, muy importantes de la tesina. Y no es solamente lo que queremos comprobar, sino, bueno, ¿qué leímos nosotros antes de comprobarlo? ¿Sí? Y cómo organizamos esa información. Eso también es muy importante. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Un comentario? A ver, voy a leer algo acá que dijeron. Leo lo que dice Alejandra. Una sugerencia que suele servir a veces es útil dejar descansar el texto y retomarlo más tarde. Es como dejar de cantar las ideas, lo que permite hacer una nueva lectura del trabajo que permite la reelaboración. 100% de acuerdo, sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, es lo que decía de Cartoon, de dejarlo a la noche y agarrarlo a la mañana. Pero bueno, es un método que sirve para cualquier momento del día. Sí, cuando uno está muy encima de algo, suele, digamos, no ver ciertas cosas. Entonces siempre es útil, como decís vos, dejarlo decantar, lo que ustedes consideren necesario, un par de horas, un par de días, ¿sí? Qué sé yo, dejarlo y después retomarlo, y uno lo retoma con nuevos ojos. Muchas veces realmente, de tanto estar encima de algo, de un texto en este caso, dejamos de ver ciertas cosas que si lo dejamos un par de días y después lo volvemos a agarrar, son muy evidentes y saltan a la vista, así que uno no puede creer cómo no lo estaba viendo, ¿sí? Cuando buscamos la manera de resolver algo y estamos y no nos sale, lo mejor es dejarlo, total volvemos, digamos, después de un tiempo y nos suele resultar más fácil. Hay una analogía que a mí me gusta mucho que es, ahora no porque ya existe Google Maps y todo eso, ¿se acuerdan las personas que son mayores de 30, como yo, de 35 también, los mapas o los atlas que usábamos en la escuela primaria o secundaria, que cuando los países eran muy grandes, el nombre del país estaba bien en grande y con las letras muy separadas, entonces había que mirarlo de lejos para poder verlo? No sé, yo siempre me acuerdo del ejemplo de Rusia. Vieron que Rusia en el planiferio, Rusia siempre está enorme, y el nombre del país, que es cortito porque tiene pocas letras, estaba escrito a lo largo de todo el país. Entonces las letras estaban súper separadas y uno no la veía al nombre, o sea, había que alejarse del planiferio para poder ver el nombre completo. Bueno, para mí con los textos pasa muchas veces lo mismo. Cuando uno les está cerca y les está encima, hay cosas que no ve. Entonces lo necesario es alejarse por un rato, por un tiempo, no sé, puede salir a dar una vuelta, caminar. Bueno, ahora supuestamente tenemos la restricción de los 500 metros, así que mucho no se puede caminar, pero bueno, varias vueltas a la manzana y volver a sentarse y uno puede ver las cosas con otros ojos. Leo el otro comentario de Susana. Aunque estemos ya cerca de los resultados y las argumentaciones finales, en una nueva búsqueda bibliográfica encontramos un texto que nos permite el cierre. Ni hablar. Sí, también puede pasar eso, ¿sí? Que por eso también el tema de la bibliografía, de la recopilación, muchas veces no tiene un cierre, porque nos puede pasar que sigamos encontrando cosas, ¿sí? A medida que progresa la escritura.
ojo también con eso, porque hay que también ponerle un límite a eso, porque si no nos pasa lo que decías vos antes, ¿sí? Que uno empieza a acumular y acumular y agregar y agregar y agregar y le parece que la tesina no está nunca terminada, ¿sí? Porque siempre hay algo nuevo que agregarle. Bueno, ahí uno tiene que ser consciente de que en algún momento hay que frenar, y por otro lado también entra ahí el trabajo del tutor de decir, bueno, basta, ¿sí? Hasta acá, y estos temas que quedaron afuera figurarán en las conclusiones como puertas abiertas a investigaciones posteriores, ¿sí? Pero sí, en algún momento hay que darle un cierre porque si no, podemos seguir y seguir eternamente. Bien, otra pregunta, otra duda, algo más que quieran agregar. No sé si, digamos, fui clara, se entendió todo, me expliqué bien. Vieron que yo les dije que yo medio como que era acelerada, entonces siempre temo que por este medio no quede claro. Lo que yo voy a hacer es pasarles para que suba el aula virtual después el PowerPoint que usé recién. Van a ver que tiene más cosas, algunas de las cosas las vamos a ver en el próximo encuentro, y les voy a pasar también un par de manuales de escritura académica que son muy, muy amplios, pero súper útiles y muy claros, ¿sí? Y que inclusive tienen capítulos divididos para cada apartado, ¿sí? Algunos para el marco teórico, otros para el estado de la cuestión, otros para las conclusiones. Son manuales de escritura y de escritura, algunos son de escritura a secas, y otros son de escritura académica, que yo los uso siempre mucho porque la verdad que son súper didácticos, muy útiles y nos solucionan la vida muchas veces. ¿Cuándo es el próximo? Bueno, no, gracias a ustedes por escucharme. El próximo es en octubre, pero no me acuerdo de la fecha exacta. No sé si vos te acordás. Bueno, ahora lo chequeamos porque la secuencia sigue así. A ver, Juli, si me olvido. Nosotros tenemos el lunes que viene es asueto, porque es el Día del Estudiante. Ah, claro, es verdad. La estudiante. Así que el lunes que viene dejamos que la gente festeje. Disfrute, claro. Disfrute de su día. El 28 vamos a dar un espacio que es simplemente para consultas referidas al proceso de tesina propio o a alguna duda que haya quedado en relación a estas dos charlas. Y después nos encontraríamos el 5 de octubre con otra compañera, que es la doctora Gabriela González, y recién el 19 de octubre, porque el 12 también es feriado, Sí, nos reencontramos con vos, Marcela. Ah, bárbaro, sí, El ahí es 19 de lo que octubre es el segundo yo tenía taller anotado. de escritura. Bárbaro, bueno, Así o lo habíamos sea, pensado. es dentro de un mes prácticamente, porque hoy es 14. Sí. Sí. Bueno, entonces, si quienes quieran, no es obligación, pero para que sea más fructífero también para ustedes y como para ir practicando, quienes quieran y tengan ganas, traten de hacer un pequeñísimo plan, esto que decíamos recién, más temprano, ¿sí? No es necesario que le den orden ni estructura, ¿sí? Respondiendo algunas preguntas, ¿sí? Como, bueno, ¿qué es lo que quiero investigar? Yo, si quieren, voy a armar una guía de preguntas y la voy a subir bueno, se las paso a ustedes para que la suban al aula. Perfecto. Y fíjense si pueden para la próxima, simplemente como un ejercicio para ustedes mismas, pero para que también después eso sirva para disparar nuevas preguntas, ¿sí? Que también seguramente van a surgir con los otros talleres, como un pequeñísimo plan, ¿sí? Yo voy a armar una guía de preguntas, la subo y quien quiera la puede hacer como para empezar a practicar ya la cuestión de ir escribiendo un plan. ¿Les parece? A ver, ¿alguien más escribió acá? Ah, bueno, gracias a ustedes. Bueno, Marcela. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido útil, que no haya sido muy pesado ni muy confuso. Gracias por escucharme. Para nada. Bueno, Marcela, te súper agradecemos. No, al La verdad que es un contrario. aporte muy importante para las estudiantes que están en este proceso.
Y también tenemos en el grupo varias tutoras que se han sumado con sus estudiantes. Y bueno, y les digo a las estudiantes sobre todo, a todos los que están presentes, pero más que nada orientados a los estudiantes, que las que no lo hayan hecho se matriculen en el aula, más que nada para concentrar todo el material que vayamos produciendo como grupo de talleres ahí, que encuentren todo, va a estar todo ordenado por fecha, por encuentro, y también para que puedan encontrar la bibliografía y la actividad que nos propone Marcela. Sé que muchos de ustedes ya están inscritas porque te matriculan, así que la mayoría suponemos que ya lo haya hecho y lo quiere aprovechar. Fíjense que yo ahí en el chat les dejé el nombre del aula, dónde buscarlo y la clave. Y si no, cualquier cosa se contactan con Julia o conmigo y las orientamos. Bárbaro, bueno, genial. Bueno, yo entonces le paso a Carolina el material para... Yo tengo el mail de ella, bárbaro. Le paso el material para que ustedes lo vean y las preguntas para que empiecen a escribir. Bárbaro, bueno, muchísimas gracias, a todos y a todas. Y bueno, y nos vemos el 19, entonces. El 19 nos vemos. Bueno, muchas gracias a todas por participar. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.